Hola, buen día compañeros y profesor. Esta presentación fue realizada por el equipo 2 del curso de Biología Molecular impartido por el doctor Mario Pedraza en la Universidad de Guanajuato. Vamos a hablar sobre genómica estructural, qué es, para qué nos sirve, cómo se relaciona con otras ramas y algunas de sus aplicaciones. Comenzamos. Con el paso evolutivo del conocimiento se ha determinado la importancia de las técnicas moleculares, puesto que nos han permitido entender los fenómenos biológicos genéticos de los individuos y los usos como herramientas en el área de la salud. De la genética a la genómica. Durante el siglo XX se generó nuevos conocimientos de la naturaleza y del contenido del material genético. Esto se apreció en 4 fases simbólicas. La primera, que es la fase celular de la herencia. Esto es cuando se descubren los cromosomas a principios del siglo XX. La segunda, fases moleculares de la herencia, es cuando también se describe la doble hélice de las cadenas de ADN. Esto fue a mediados del siglo. La tercera, los mecanismos biológicos que permiten la transcripción y la traducción. Ahí es cuando empieza el desarrollo de la ingeniería genética para desarrollar herramientas que nos puedan ayudar en la actualidad. La cuarta, expansión de la genómica. Es el análisis de la información contenida en genomas completos. Y esto nos ha ayudado bastante para poder tanto estudiar nuevas herramientas genéticas o moleculares, como también posibles modelos. ¿Qué es la genómica estructural? Pues veamos, es una técnica molecular que se enfoca en la identificación y el estudio de las variantes estructurales de secuencias de los genomas. Dichas variantes pueden ser polimorfismos en un solo nucleótido, o bien abreviado SNPS, mutaciones o cambios como repeticiones e inserciones de nucleótidos. La genómica estructural estudia también las estructuras tridimensionales hasta ahora conocidas de las proteínas y la función que éstas realizan en los procesos bioquímicos de un organismo, utilizando técnicas experimentales y simulación por computadora. Es decir, la genómica estructural es el estudio del contenido, la organización, la función y la evolución de la información genética contenida en un genoma completo con base en la secuenciación y el análisis de la información adquirida por medio de la secuenciación computarizada. Objetivos. Bueno, esta ciencia lo que hace es crear cartografías y determinar la forma completa y precisa de la secuencia de ADN del genoma haploide representativo de una especie a analizar, indicando la información que contiene, recordando que la cartografía es la elaboración de un tipo de mapa físico del ADN donde se representa la localización de los genes a lo largo de los cromosomas. Como antecedentes tenemos pues el genoma a través de la historia. Los primeros descubrimientos fueron de Gregor Mendel en el siglo XIX, cuando descubre las leyes básicas de la herencia de caracteres. Pues esto es gracias a una serie de experimentos de cruzamientos de guisantes en el jardín del monasterio. Después fue Johann Meisner en 1871 que describe el ácido desoxirribonucleico del ADN en el esperma de la trucha. Después el danés Wilhelm Dubin Johansen en el siglo XX que acuñó un gen, genotipo y fenotipo. James Watson y Francis Crick en 1953 que proponen el modelo de la doble hélice del ADN. Después Marshall seguido de Marshall Nirenberger y Severo Ochoa en 1961 que establecen el Código Genético Universal. Thomas H. Roderick en 1986 propuso genómica para describir la ciencia que se dedicaba a mapear y a secuenciar el genoma. Los 4 últimos antecedentes fue uno de ellos, pues
la revista Creces, que publicó en septiembre de 1996, dando a conocer los resultados de la secuenciación del genoma de la levadura Saccharomyces cerevisiae. Después Reich Bender, en diciembre de 1999, quien determinó el genoma del nemátodo Caenorhabditis elegans. Después Devos y Gall, el 24 de marzo del 2000, pues publican el genoma completo de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Después las revistas Nature and Science, el 15 de febrero del 2001, secuencian el genoma humano que contiene 3 millones de nucleótidos. Ellos fueron los que dieron esa cifra y pues fueron en varios artículos que se repartieron en estas dos grandes revistas. La otra cara de la genómica. La genómica funcional es el estudio de la función de los elementos codificados en los genomas. Estos elementos son los genes, ARN y proteínas, y el rol que estos elementos juegan en los procesos celulares. Esta va muy de la mano con la medición simultánea de la expresión de los genes presentes en un genoma. ¿Cómo distinguir la genómica funcional de la estructural? Pues bueno, como se mencionó en diapositivas anteriores y para dejar claramente estos conceptos, la genómica se divide en dos categorías: la funcional, que se dedica a la recolección sistemática de información acerca de las funciones desempeñadas por los genes, es decir, estudia la función de los elementos codificados para el mantenimiento celular. Lo que hacen estos proyectos es simplemente transferir la información digital del ADN a ficheros de ordenador. Pero por otro lado está la estructural, que se ha mencionado a más detalle en este proyecto, puesto que ella se realiza la caracterización y la localización de las secuencias que conforman el ADN. Esta también se ocupa de generar y analizar la secuencia de genes y proteínas. Su objetivo es catalogar las propiedades conformacionales de las proteínas. Los genes con secuencias similares codifican proteínas con estructuras parecidas. Esto puede utilizarse para agrupar las proteínas en familia, reduciendo así tiempo y el esfuerzo para obtener la estructura de una proteína nueva. La lógica de la secuenciación genómica. Esta lleva en 3 pasos importantes. La primera es la ruptura y la secuenciación. El genoma se tiene que romper en fragmentos pequeños cuya secuenciación es determinada individualmente. A esta secuencia determinada es llamada lecturas. Enseguida sigue el ensamblaje. Las lecturas se analizan en programas informáticos que se encuentran secuencias idénticas y permiten conectarlas en secuencias más largas. Esta conexión en las secuencias más largas es llamado los countings. Al final existe lo que es la unión. Este es el objetivo final de este proceso y pues es conseguir que cada cromosoma se encuentre enlazado a un solo counting. Ahora les vamos a presentar algunos de los métodos de secuenciación que existen. El primero que les vamos a mencionar no es como tal de secuenciación, pero sí nos sirve para evaluar la expresión de genes. ¿En qué se basan los microarrays? Esta tecnología se basa en el uso de microarreglos de ADN. Se utiliza una división con un arreglo ordenado de elementos microscópicos uniformemente distribuidos sobre un plano. Cada elemento celda contiene genes o secuencias de ADN correspondientes a estos genes, ligados químicamente en cada celda. Cada microarreglo tiene miles de estas celdas, de manera que es posible contener todo un genoma en un solo microarreglo. En resumen, esta técnica permite manipular el genoma de un organismo mediante separaciones simétricas del genoma, conteniendo así en cada parte información importante como genes que fenotípicamente sean de impacto. Los microarreglos son micromatrices o chips de DNA o RNA, según sea el genoma a analizar del organismo. Son una serie de sondas de ADN unidas a un soporte sólido en una disposición regular y prefijada. El ácido nucleico diana, que será detectado
Puede ser ADN o ARN y previamente a la hibridación debe ser marcado con una sustancia fluorescente o radioactiva. Estas disposiciones de fragmentos de genes se corresponden generalmente con los clones de una genoteca completa en los arrays genómicos o con oligonucleótidos que se corresponden con los genes contenidos de la secuenciación del genoma de un organismo. La principal ventaja con respecto a las técnicas de biología molecular, como la reacción de cadena de la polimerasa, es que pueden detectarse en un único procesamiento miles de genes. En este diagrama se describe ampliamente lo que es la realización de la transcripción inversa del ADN y pues la etiquetación con los colores fluorescentes. Para esto, pues en esta lectura de microarreglos se tiene una placa parecida a la de la prueba ELISA, pero pues estos pocillos son mucho más pequeños. El personal que realizará esta técnica deberá tener dos elementos de cadena complementaria de ADN. Uno que será el control. Este control tiene un colorante verde que nos indica que esta parte de ADN tiene baja regulación. Por el contrario, el otro elemento de cadena complementaria será el experimental, el que se desea revelar. Y este contiene o le insertan un colorante. Este colorante será rojo, que nos indica que tiene una total regulación. Después, estos pocillos serán mezclados con ambos elementos de la cadena de ADN complementaria. Se excitarán con un láser con radiación específica los colorantes introducidos en ambos elementos para así tener como resultado el revelado. Al cabo de unos minutos, esta placa irradiará luz, que es absorbida por un ordenador y la descodifica. Este ordenador lo que hace es calcular la relación de la intensidad de la luz emitida en cada uno de los pocillos que se realizó esta reacción. En este revelado existirán lo que es una serie de puntillos. Estos puntillos pueden ser verdes, rojos y otros habrán espacios en negro. Estos espacios en negro significa que hay una expresión constitutiva. ¿Y cómo es que funcionan o cuáles son los pasos para llevar a cabo estas reacciones de microarreglos? Pues bien, como primer paso, pues se tiene que extraer el ARN de muestras biológicas, en este caso pues de células, en situación normal o modificada experimentalmente. Después, el ARN que ya se extrajo es copiado gracias a la transcripción reversa, obteniendo como resultado ADN complementario. A este último se amplifica y después se incorpora en las réplicas las moléculas fluorescentes. Estas copias fluorescentes de ADN complementario se vuelcan o bien se intercalan sobre el microarreglo. De esta manera, los genes marcados de moléculas fluorescentes se hibridizan, es decir, se pegan en su cadena complementaria presente en el microarreglo. Al final se lleva a cabo un proceso de lavado. El microarreglo se escanea excitando las células con un láser y midiendo la intensidad de luz emitida por las moléculas fluorescentes. Esta intensidad medida en cada celda pues es proporcional a la cantidad de ARN mensajero específico para cada celda, presente pues en nuestra muestra biológica o bien en nuestras células que analizamos. El método de degradación química de Maxam and Gilbert en 1977. En este método, un fragmento de ADN de cadena doble o sencilla se marca en los extremos 5' o 3' de una o ambas hebras. Después, la muestra de ADN se divide en 4 alícuotas y se fragmenta en 4 reacciones químicas distintas. Posteriormente, los fragmentos de ADN generados pueden ser separados por electroforesis en 4 carriles distintos con base en su tamaño.
Conociendo el nucleótido en el que se realizaran los cortes, se puede inferir la secuencia de la molécula original. Las reacciones químicas que se utilizan para fragmentar la molécula de ADN son las siguientes, que les voy a mencionar. 1. Corte de las purinas. Las purinas adenina y guanina se metilan con dimetil sulfato, mejor conocido como DMS. Después, la reacción es tratada en condiciones alcalinas. La molécula de ADN se fragmenta en las purinas metiladas. Como resultado, se obtiene una serie de bandas oscuras que corresponde a las guaninas, las cuales se metilan 5 veces más rápido, y bandas claras que corresponden a las adeninas. Para interpretar fácilmente el patrón de bandas generadas, se puede comparar contra un tratamiento que favorezca el corte de las adeninas. 2. Corte de adeninas. Esta reacción es una variación de la anterior. Las purinas metiladas se tratan inicialmente con un ácido diluido. Esto favorece el corte de las adeninas metiladas. Después de un tratamiento alcalino, las guaninas también son cortadas. Este tratamiento genera una serie de bandas oscuras y claras que también corresponde a las adeninas y las guaninas respectivamente. 3. Corte de pirimidinas. Esta reacción utiliza el reactivo hidracina, que corta las bases citosina y timina. Posteriormente se trata con piperidina para completar la reacción. 4. Corte de citosina. La presencia de NaCl2 molar inhibe la reacción de hidracina con tiamina, y el tratamiento posterior con piperidina produce solamente fragmentos que terminan en citosina. Desde que se reportó este método, no se han encontrado reactivos químicos específicos que corten las bases adenina o timina, por lo que se utiliza la estrategia de corte. Esta estrategia permite distinguir entre los nucleótidos que se encuentran al final de cada corte y deducir la secuencia de ADN. Esta imagen que les presento, ven todo lo anteriormente mencionado. Ventajas y desventajas del método de degradación química. La baja resolución obtenida cuando se reportó la técnica no se debió a un factor inherente al método de Max and Gilbert, sino una limitante de los geles de acrilamida. En un inicio se consideraba un logro poder diferenciar el tamaño de 250 fragmentos y determinar la secuencia de ese tamaño. El análisis de una secuencia en geles de acrilamida era complicada, ya que no se podía separar los fragmentos grandes. Otro problema que comúnmente afecta la resolución de las bandas obtenidas en el gel es el ensanchamiento de bandas, cuyas secuencias favorecen la formación de estructuras secundarias. Para mejorar la resolución del gel, se ha reportado que el uso de geles de acrilamida muy delgados en conjunto con un voltaje alto de corriente produce bandas más delgadas y mejor separadas. Esto lo reportó en 1978 Sanger y Coulson. Otro aspecto importante del método de Max and Gilbert, que puede ser un poco laborioso, es la necesidad de separar y analizar individualmente las hebras del ADN que se quiere resurcir. Sanger lo dijo en 1977. Esto se puede realizar mediante enzimas de restricción que separen los extremos etiquetados para el análisis. Alternativamente, Max and Gilbert en 1977 dijeron que las dos hebras marcadas pueden ser desnaturalizadas y separadas en un gel. Hoy en día, el método más usado para la secuenciación de ácidos nucleótidos es el método de Sanger. Sin embargo, es justo decir que el método de Max and Gilbert es el más adecuado para determinar la secuencia de fragmentos de ADN simplemente cortos, debido a que puede determinar la secuencia desde la primera base. En cambio, comparándolo con el método de Sanger, solo permite la lectura a partir de la base 10 a la 20. Esto lo dijo Tahara en 1990. Método enzimático de Sanger en 1977. El método de secuenciación enzimático salió casi al mismo tiempo que el de Max and Gilbert, pero el de Sanger ha sido más utilizado. Esto se debe en gran parte a que se han realizado grandes avances en la automatización de esta técnica. El método de Sanger se basa en el uso de la ADN polimerasa para sintetizar cadenas de ADN con una terminación específica.
Con este método se generan fragmentos de ADN de todos los tamaños posibles que se puedan distinguir entre sí, por el tipo de marcaje que llevan o por la incorporación de un terminado específico. Las enzimas del tipo de la ADN polimerasa requieren de un templado de ADN de cadena sencilla y realizan la síntesis de la hebra completamente extendiéndola a partir de un iniciador en dirección 5' a 3'. Entre los componentes de la reacción se incluyen nucleótidos que no tienen un grupo hidroxilo en su extremo 3'. Para poder obtener una determinación específica en las cadenas, una vez que el DDNTP se incorpora como el residuo terminal, evita que la cadena de ADN sintetizada continúe extendiéndose. La incorporación de los DDNTPS es al azar de tal forma que se obtienen fragmentos de todos los tamaños posibles que terminan en un residuo específico. El método de Sanger, su estrategia es hacer 4 reacciones diferentes de síntesis de ADN utilizando un DDNTP distinto en cada tubo, con la mezcla del nucleótido normal de DNTP y su terminador DDNTP. Se pueden generar fragmentos complementarios de diferentes tamaños que terminan en el mismo nucleótido. Después estos fragmentos se pueden separar en un gel de electroforesis con 4 carriles distintos para determinar la secuenciación del templado. El método de Sanger tiene varias ventajas sobre el método de Max and Gilbert. Las reacciones de secuenciación del método enzimático se pueden realizar en unas cuantas horas. En cambio, las del método de Max and Gilbert tardan al menos un día. Las reacciones del método Sanger son más puras, con menos contaminantes que puedan afectar la resolución del gel. Esta imagen que les presento ven todo lo anteriormente mencionado. Limitaciones del método enzimático. Cuando se reportó este método para la secuenciación de ADN, se usaba el fragmento Clenou de la polimerasa 1 y solo un ciclo de síntesis que se incubaba a 37 grados para obtener fragmentos de distintos tamaños. Todos los fragmentos tenían que ser incorporados en sus cadenas, nucleótidos marcados. El grupo de Sanger reportó que con esta técnica se podía determinar una secuenciación de hasta 300 nucleótidos a partir de 15 bases del iniciador aproximadamente. Al momento de publicar esta técnica, también reportaron que la mayor dificultad era que los DDGTPs no estaban disponibles comercialmente. Desde entonces se han experimentado con variaciones del protocolo original y se han realizado grandes avances en la automatización de este método. En esta tabla se hace un resumen de algunos de los avances más importantes que han permitido el desarrollo de métodos automatizados para la secuenciación de ADN utilizando el método que les comenté, el método de Sanger. Antes de continuar con los siguientes 3 métodos, es importante mencionarles que los métodos anteriores que les expliqué, con estas técnicas no se podía abordar eficientemente una tarea como es la secuenciación del genoma humano. Por tal motivo, las empresas desarrollaron plataformas de secuenciación masiva de ADN, como las siguientes que les voy a mencionar. Bueno, la primera es la secuenciación shotgun, que es una técnica de laboratorio para determinar la secuencia del ADN del genoma de un organismo. La forma más eficiente para secuenciar un pedazo largo de ADN es el que ya les mencioné, el shotgun. Para ello, el ADN que se quiere analizar se corta al azar en varios trozos más pequeños. Luego, cada uno de los pedazos se secuencian de forma individual. La secuencia resultante generada se lee a partir de las diferentes piezas y se analiza luego por un programa de computadora en busca de tramos de secuencias que son idénticas entre sí en las diferentes lecturas. Cuando se identifican las regiones idénticas que se solapan entre sí, la secuencia de 2 lecturas se sutura. Este proceso informático se repite una y otra vez hasta lograr con el tiempo la obtención de la secuencia completa de la pieza a partir del ADN. La fragmentación inicial al azar y de la lectura del ADN dio a este enfoque el nombre de secuenciación de shotgun. A continuación,
sigue el chromosome walking. Bueno, ¿qué es el chromosome walking? Es una técnica de extensión de mapa genético que se utiliza para explorar una región desconocida de un cromosoma. Para ello se necesita conocer al menos un fragmento del cromosoma, que esta secuenciación se encuentre en uno de los extremos y que haya solapamientos, o mejor conocidos como overlapping, con el resto de secuencias. Hay varias formas de realizar estas con diferentes técnicas. Yo les voy a explicar dos. La hibridación, por primero. En la placa tenemos todos los clones, cada pocillo con un clon diferente. Encima de estos echamos un clon que elijamos, el cual utilizaremos a modo de sonda y vemos qué pasa. Los pocillos en los que haya color significa que ha habido hibridación. En el caso que les muestro en la imagen que están viendo, el A1 ha hibridado con sí mismo y este a su vez con A2 y con C6. Eso significa que A1 está solapándose. ¿Esto qué es? Que son extremos en común con A2 y con C6. Ahora añadiremos C6 a la placa. Los clones con los que hibrida vemos que son A1, como vimos anteriormente, y E8, lo cual significa que tiene una región en común con este. A continuación, agarraríamos E8 y haríamos lo mismo, y así sucesivamente hasta que lleguemos al final de la secuencia y veamos cuántos traslapes hay. Por último, les explicaré el método MLST, o mejor conocido como Multilocus Sequence Typing. En la imagen que les estoy mostrando es un resumen del proceso del MLST. Por primero, en la figura donde dice cromosoma bacteriano y amplificación de los fragmentos seleccionados, el primer paso consiste en la amplificación y posterior secuenciación de los fragmentos variables de los 7 genes previamente seleccionados que están en la imagen. La secuencia de cada uno de los loci se alinea con las ya existentes en una base de datos centralizada. Si la secuencia coincide, el programa asigna uno de los alelos ya identificados. En caso contrario de que no sean identificados, asigna un nuevo número a este nuevo alelo. La asignación de los alelos se realiza de forma inequívoca al secuenciar ambas hebras de ADN, por lo que las variaciones en la secuencia de ADN son de esta forma, autentificadas. 2. Una vez asignado un número a cada alelo, y por supuesto siempre utilizando el mismo orden de los genes, podemos generar un perfil alélico que será la combinación de los 7 alelos ya asignados. 3. Tras la definición de los perfiles alélicos, la comparación entre las cepas es sencilla. En ejemplo de la figura que estamos mostrando, puede observarse cómo las cepas 1 y 6 son idénticas, y lo mismo sucede con las 2, 5 y 10, así como con las 7 y 9. Las cepas 3, 4 y 8 presentan perfiles únicos, no compartidos por ninguna cepa de la serie representada. Con este claro sistema es muy sencillo comprobar de un vistazo una primera valoración del grado de proximidad entre los aislados, simplemente comprobando el número de alelos compartidos entre perfiles diferentes. Por ejemplo, podemos ver cómo la cepa 1 no comparte ningún alelo con la cepa 2 y a su vez la cepa 2 no comparte, más bien comparte 4 alelos con la cepa 3. El programa de gestión de las bases de datos permite al usuario realizar consultas de alelos de perfiles alélicos de aislados específicos con objeto de conocer su relación con otros aislados incluidos en la base. Adicionalmente, la página web ofrece enlaces con un buen número de programas que permiten el análisis de datos generados por MLST mediante la utilización de diversos algoritmos. El diseño de este proceso explota las posibilidades que ofrece el Internet. La existencia de bases de datos por cada microorganismo en el que se ha desarrollado el MLST son accesibles mediante la página web http://mlst.net y funciona como un nexo común para todos los posibles participantes.
pudiendo realizarse todo el proceso de consultas y análisis, así como enviar las propias cepas para inclusión en la base de datos con conexión posible desde cualquier lugar del mundo. Algunas de las aplicaciones que tiene el proceso de MLST o su utilidad fue desarrollado originalmente con Neisseria meningitidis en cepas de meningococo. El hecho de contar con una buena colección de aislados previamente caracterizados por MLEE fue determinante para que esta especie fuera la primera en la que se desarrolló el método. Por último, les explicaré el método MLST, o mejor conocido como Multilocus Sequence Typing. En la imagen que les estoy mostrando es un resumen del proceso del MLST. Por primero, en la figura, donde dice cromosoma bacteriano y amplificación de los fragmentos seleccionados, el primer paso consiste en la amplificación y posterior secuenciación de los fragmentos variables de los 7 genes previamente seleccionados que están en la imagen. La secuencia de cada uno de los loci se alinea con las ya existentes en una base de datos centralizada. Si la secuencia coincide, el programa asigna uno de los alelos ya identificados. En caso contrario de que no sean identificados, asigna un nuevo número a este nuevo alelo. La asignación de los alelos se realiza de forma inequívoca al secuenciar ambas hebras de ADN, por lo que las variaciones en la secuencia de ADN son de esta forma, autentificadas. 2. Una vez asignado un número a cada alelo, y por supuesto siempre utilizando el mismo orden de los genes, podemos generar un perfil alélico que será la combinación de los 7 alelos ya asignados. 3. Tras la definición de los perfiles alélicos, la comparación entre las cepas es sencilla. En ejemplo de la figura que estamos mostrando, puede observarse cómo las cepas 1 y 6 son idénticas, y lo mismo sucede con las 2, 5 y 10, así como con las 7 y 9. Las cepas 3, 4 y 8 presentan perfiles únicos, no compartidos por ninguna cepa de la serie representada. Con este claro sistema es muy sencillo comprobar de un vistazo una primera valoración del grado de proximidad entre los aislados, simplemente comprobando el número de alelos compartidos entre perfiles diferentes. Por ejemplo, podemos ver cómo la cepa 1 no comparte ningún alelo con la cepa 2 y a su vez la cepa 2 no comparte, comparte 4 alelos con la cepa 3. El programa de gestión de las bases de datos permite al usuario realizar consultas de alelos de perfiles alélicos de aislados específicos con objeto de conocer su relación con otros aislados incluidos en la base. Adicionalmente, la página web ofrece enlaces con un buen número de programas que permiten el análisis de datos generados por MLST mediante la utilización de diversos algoritmos. El diseño de este proceso explota las posibilidades que ofrece el Internet. La existencia de bases de datos por cada microorganismo en el que se ha desarrollado el MLST son accesibles mediante la página web http://mlst.net y funciona como un nexo común para todos los posibles participantes, pudiendo realizarse todo el proceso de consultas y análisis, así como enviar las propias cepas para inclusión en la base de datos con conexión posible desde cualquier lugar del mundo. Algunas de las aplicaciones que tiene el proceso de MLST o su utilidad fue desarrollado originalmente con Neisseria meningitidis en cepas de meningococo. El hecho de contar con una buena colección de aislados previamente caracterizados por MLEE fue determinante para que esta especie fuera la primera en la que se desarrolló el método. A continuación vamos a ver un poco sobre la genómica comparada y de qué nos sirve hacer esta comparación entre genomas. Este campo de la investigación explota tanto las similitudes como las diferencias de proteínas, RNA y regiones reguladoras para inferir cómo ha actuado la selección sobre estos elementos. Aquellos elementos que sean responsables de las similitudes deberán conservarse en el tiempo. A esto se le llama selección estabilizadora. Los elementos responsables de las diferencias entre especies deberán ser divergentes.
A esto se le conoce como selección positiva. Y aquellos elementos que no sean importantes para el éxito evolutivo del organismo no estarán conservados. A esto se le llama selección neutral. Puede haber muchas relaciones entre genes. Por ejemplo, en la analogía hay una similitud causada por convergencia de genes, mientras que la homología es una similitud causada por derivar de un ancestro común. Hay los que son genes ortólogos, que son derivados de una duplicación en una especie, mientras que los parólogos, el ancestro común precede a un suceso de especiación. Y la conversión génica es una sustitución de un segmento de DNA de un gen con el segmento homólogo de su parólogo. En esta tabla se puede ver la comparativa de los tamaños del genoma de humanos con respecto a otros organismos. Por ejemplo, el tamaño estimado en cuanto a pares de bases en el humano son 3 billones, mientras que en el ratón son 2.9 billones, en la mosca de la fruta son 165 millones. Como pueden observar, el número de pares de bases va bajando, de manera decreciente hasta llegar al de la bacteria, que son 4.6 millones de bases. En la tabla se muestra cómo a mayor número de pares de bases se encuentra un organismo más complejo, y entre menos complejo sea, como en el caso de la bacteria, tiene muchos menos pares de bases, hay muchos menos tipos de cromosomas y los números de los genes estimados también son menores. La secuenciación del genoma completo de Mycobacterium tuberculosis fue publicada en 1998, identificando 3.974 genes. Actualmente se han identificado 4.011 genes. Este genoma comprende 4.4 millones de pares de bases con un contenido de guanina-citosina de 65%. Esto representa la segunda secuencia bacteriana más grande disponible después de la Escherichia coli. El hecho de que la proporción de guanina-citosina sea elevada a lo largo de todo el genoma, de una forma homogénea, no concentrada en regiones puntuales, denota que se trata de un genoma que no ha recibido el impacto de la transferencia horizontal de islas de patogenia. No obstante, se observan regiones con una proporción guanina-citosina superior a la media y que son secuencias pertenecientes a una gran familia de genes que incluyen PGRS, que son secuencias ricas en guanina-citosina polimórficas. A continuación les hablaré sobre la secuenciación masiva, basada en un artículo de la aplicación de la secuenciación masiva y bioinformática al diagnóstico microbiológico clínico, en el que al inicio de las diapositivas les pondré un cuadro con las palabras claves que se van a hablar para que sepan a qué se refiere. La aparición de secuenciadores masivos que permiten leer en paralelo de millones a miles de millones de secuencias o fragmentos de ADN han revolucionado la microbiología, la cual ha pasado de un ámbito exclusivamente laboratorial a uno computacional, con la aplicación ineludible de la bioinformática. La posibilidad de efectuar estudios de la microbiota y el microbioma y el metagenoma de una muestra clínica de manera rápida y a un coste reducido permite avanzar más rápidamente en el diagnóstico de enfermedades, en el conocimiento de la taxonomía y la epidemiología de los agentes involucrados, así como de su virulencia. También posibilita la realización de estudios de genómica comparada y el descubrimiento de genes o variantes de interés, lo que puede llevar a que enfermedades tradicionalmente consideradas como de carácter no microbiano sean asociadas a la presencia de microorganismos.
La secuenciación masiva aplicada a la microbiología se puede realizar secuenciando pequeños fragmentos del ácido desoxirribonucleico o amplicones previamente amplificados. A esto se le llama targeted sequencing, o bien secuenciando todo el ADN previamente fragmentado en forma aleatoria, a esto llamado shotgun sequencing. Mediante el shotgun sequencing puede obtenerse el genoma completo de una bacteria. Debido a la corta longitud de las secuencias generadas por algunas plataformas de secuenciación, la obtención de un genoma bacteriano completamente cerrado es una tarea compleja y, en algunos casos, imposible, por lo que las reads se ensamblan en un draft genome o borrador del genoma, formado por un número de fragmentos más grandes o contings. Mediante el proceso de ensamblado de las lecturas, el conocimiento del genoma facilita la detección de diferencias, como mutaciones, SNPs, indels entre genomas, lo que es de una gran utilidad en la identificación de los mecanismos de resistencia a antibióticos y en estudios de epidemiología molecular y dinámica de transmisión, así como de filogenética y filogeografía, y también en la estimulación de la velocidad de mutación. Un experimento de secuenciación masiva consta de 4 etapas principales: la obtención de la muestra, la extracción del ADN, la secuenciación del ADN de nueva generación, que se lleva a cabo en bibliotecas o librerías, y por último la generación del reporte, en el cual la secuenciación propiamente dicha y el análisis bioinformático e interpretación de los resultados se realiza. Posteriormente a ello, se hace un marcado de dichos fragmentos con índices para poder secuenciar a la vez múltiples muestras equimolecularmente. Un experimento de secuenciación masiva consta de 4 etapas principales: la obtención de la muestra, la extracción del ADN, la secuenciación del ADN de nueva generación, que se lleva a cabo en bibliotecas o librerías, y por último la generación del reporte, en el cual la secuenciación propiamente dicha y el análisis bioinformático e interpretación de los resultados se realiza. Posteriormente a ello, se hace un marcado de dichos fragmentos con índices para poder secuenciar a la vez múltiples muestras equimolecularmente. La etapa de análisis de datos conlleva, a su vez, una serie de pasos: el análisis primario, que es la generación y el control de calidad; el secundario es el alineamiento contra bases de datos específicas, ensamblado de referencias; y el tercero, generación de datos a partir de los resultados de la etapa de análisis secundario, como es anotación, búsqueda de SNPs, determinantes de resistencia y o virulencia, etc. Una vez concluida la secuenciación, se obtiene un archivo de datos FASTQ para cada uno de los pair ends, si fue este el tipo de secuenciación realizada, es decir, uno para el forward o secuencia sentido y otro para el reverse o secuencia antisentido correspondientes a cada muestra. Dicho archivo contiene las secuencias o reads y los datos de calidad Phred score basados en código ASCII. En este código cada letra representa un valor numérico, de manera que una secuencia con Phred score igual a 10 tiene un 90% de eficacia, una base mal secuenciada por cada 10, y una secuencia con Phred score igual a 30 tiene un 99.9% de eficacia, o sea, una base mal secuenciada de cada 1000. A partir de este archivo FASTQ se realiza en todos los casos el filtrado por calidad, en el que diferentes parámetros como el Phred, la longitud, el contenido en guanina citosina, los primers, los barcodes, etc. deben ser evaluados con programas como FastQC, en tanto que otros programas como Trimomatic, Printsec o Sickle se usan para eliminar restos de barcodes o primers y filtrar las secuencias basándose en su calidad.
Una vez que se obtiene la secuencia filtrada por calidad, se deben analizar mediante alineamiento contra una base de datos específica para identificar los taxones microbianos de una muestra. En estos taxones se encuentra el dominio, el filium, la clase, orden, familia, género, especie y subespecie, o mediante un ensamblado y anotado de los genes para construir el borrador del genoma que permita detectar diferencias entre genomas o identificar los genes de interés. La eficiencia de la secuenciación masiva, además de reducir los costes y el tiempo de análisis, genera una gran cantidad de información que está cambiando el modo de cómo se realiza la investigación en microbiología y demanda inexorablemente la aplicación de la bioinformática en el diagnóstico y el análisis microbiológico. La bioinformática aplica las matemáticas, la estadística y la computación al estudio biológico. Por lo tanto, requiere de unos conocimientos básicos en lenguajes de programación, por ejemplo Bash, Perl, Python y R, entre otros, y preferentemente también en el uso de sistemas operativos basados en Unix como Linux o Mac OS. Ahora vamos a ver algunas de las plataformas, programas y recursos que existen para la secuenciación y manejo de datos. Primero vamos a ver un poquito de los antecedentes. En 1975 fue cuando se desarrolló el primer método para secuenciar DNA. Fue por Sanger y Coulson y se trata del método enzimático que ya nos explicaron anteriormente. Una década después aparecieron secuenciadores automáticos que primero utilizaban geles y después usaron capilares recubiertos de polímero. Después, a mediados de la década de los 90, fue cuando se completó por primera vez un genoma bacteriano. Se trata de la bacteria Haemophilus influenzae. Y en la actualidad existen más de 100.000 genomas de especies bacterianas ya secuenciados y depositados en diferentes bases de datos. En el artículo que ya nos mencionaron anteriormente, dice que son muchos y muy variados los programas informáticos con una interfaz gráfica, es decir, que la forma en la que interactúan con el usuario es muy sencilla, muy fácil de entender, pero son limitados hasta cierto punto y le restan poder computacional al desarrollador. Es por esto que se vuelve necesario en ocasiones la utilización de programas ejecutados desde la terminal, aunque a veces no es muy conveniente utilizar este tipo de recursos si no se sabe con exactitud cómo funcionan, pues puede arrojar datos diferentes a los que estamos buscando y por medio de procesos que no conocemos. A pesar de no estar tan familiarizados con el tema, hay algunos microbiólogos y científicos afines que han desarrollado múltiples programas informáticos en código abierto y que pueden ejecutarse desde la terminal. Estos programas se encuentran disponibles en plataformas como SourceForge o GitHub. Por ejemplo, los autores del artículo que ya mencionamos desarrollaron Terms, un pipeline de código libre disponible en esta plataforma que sirve para analizar genomas bacterianos. Este pipeline permite ensamblar y anotar el genoma, así como tipificarlo a través de la tipificación multilocus de secuencias, así como obtener los factores de virulencia y de resistencia a ciertos antibióticos. Por otra parte, puede realizar también un análisis pangenómico comparativo de los microorganismos aislados. También existen otro tipo de plataformas un poquito más especializadas en bioinformática, como lo son Galaxy o Enterobase, que integran una serie de programas y automatizan el proceso para los usuarios. Por otra parte, hay plataformas un poco más especializadas, como lo es la plataforma PlackNetW, que sirve para buscar plásmidos. Todos estos métodos se prefieren sobre otros gracias a su calidad, rapidez, eficiencia y bajo costo. Además, tener la posibilidad de analizar rápida y económicamente la microbiota, el microbioma y el metagenoma de una muestra clínica nos da la posibilidad de tener un pronto diagnóstico de ciertas enfermedades, conociendo la taxonomía y epidemiología de los agentes involucrados, así como su virulencia. Por otra parte, hace posible la realización de la genómica comparada, así como el descubrimiento de genes o sus variantes de interés, llevando así a que aquellas enfermedades consideradas de carácter no microbiano sean asociadas a la presencia de microorganismos.
Todos los métodos y herramientas que hemos visto hasta ahora son de suma relevancia en ciencia, puesto que son útiles para estudiar un sinfín de microorganismos de interés industrial, biotecnológico, farmacológico y médico, como a continuación vamos a detallar. Primero vamos a mencionar a la farmacogenómica, que es la rama que se encarga de estudiar la variabilidad de la expresión genética en respuesta a ciertos fármacos, tomando en cuenta las características del genoma del paciente y las interacciones entre genes. Tiene como finalidad personalizar el tratamiento farmacológico, adaptándolo así a las condiciones genéticas del paciente. En virología, el poder conocer las secuencias genómicas completas, tanto del hospedero como del virus, nos permite estudiar a profundidad la interacción que existe entre ellos. Por otra parte, gracias a la especificidad de los sistemas de análisis paralelos masivos, como lo son los microarrays que ya nos mencionaron, se facilita el diagnóstico de enfermedades virales. Además, estas herramientas combinadas permiten el análisis de cepas virales mutantes, así como los efectos de la infección viral en los patrones de transcripción en la célula hospedera. En cuanto a estudios sobre cáncer, es muy probable que si analizamos el genoma de un tumor nos encontremos con decenas de mutaciones que posteriormente podemos dirigir a ciertas terapias farmacológicas. Esto, aunado a la respuesta genómica de fármacos, así como el conocimiento detallado de dichas mutaciones, es posible que nos dé lugar a varios regímenes terapéuticos que pueden ser dirigidos a un paciente determinado. Estos regímenes terapéuticos se evalúan en modelos avatar de ratón, como nos lo muestra en la imagen que estamos viendo en pantalla. En el año 2001, un grupo de médicos creó el protocolo ERAS, que en español significa recuperación postquirúrgica mejorada. Uno de sus desafíos más grandes es la variabilidad de los medicamentos y la respuesta que los pacientes tienen ante estos. Para ello se llevan a cabo pruebas farmacogenómicas que nos brindan pautas sobre cómo prescribir el medicamento óptimo a la dosis óptima para cada paciente según su perfil genético. Estas pruebas son un elemento esencial de los protocolos ERAS, puesto que analizan el efecto de varios analgésicos en cada paciente en el control del dolor postoperatorio. La genética forense abarca los conocimientos de biología molecular, bioquímica y genética que se aplican para establecer la identidad humana por medio de las muestras forenses de origen humano. Establecen la identificación humana a través de los perfiles genéticos que se determinan de las muestras forenses, fluidos biológicos, restos anatómicos, dientes y restos óseos, así como el parentesco biológico padre y madre, el origen biológico de las muestras de delitos sexuales y el sexo biológico que se solicita de restos o muestras forenses. En esta rama se estudian los genomas de comunidades enteras de microbios, sin la necesidad de aislarlos previamente. Esto constituye una gran ventaja, ya que se cree que con los métodos tradicionales basados en el aislamiento y cultivo previo de los microorganismos, se pierden hasta un 99% de los microbios de una muestra. Mientras que en la genómica agropecuaria, los genes aportan información acerca de todos los aspectos del crecimiento y desarrollo vegetal, diferenciación y respuesta a enfermedades, sequía, salinidad, bajas temperaturas, etc. Gracias al potencial de relacionar características biológicas y económicamente importantes con los genes responsables de las mismas, será posible identificar genes de interés que puedan ser transferidos a otros organismos por medio de tecnología génica o también llamada transgénesis. Esto lo hemos visto en cultivos que no son resistentes al frío. Hemos visto que se le añaden genes de medusas que son que viven en condiciones frías a muy baja temperatura. Esto ayuda a que estos vegetales puedan soportar estos cambios climáticos y que la producción sea mayor. Con esto concluimos el video, les dejamos las bibliografías que fueron consultadas. Muchas gracias por su atención.